Celestial, te damos honra y gloria, Señor, porque tú eres merecedor de ella. En esta mañana, Señor, agradecemos esta oportunidad que hoy nos das. Pero también, Señor, te pedimos que tú seas quien hables a nuestras vidas, que limpies nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser, para que seamos agradables delante de tu presencia, que podamos, Señor, llevar tu gloria donde quiera que vayamos. Por esto te pedimos, Señor, que tú obres poderosamente y que esta palabra, Señor, vaya más allá de nuestros pensamientos y nuestro corazón, sino que simbre toda nuestra alma, todo nuestro ser, para hacer siempre tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Esperamos, Señor, que sea de tu agrado, Señor, y que tú toques las vidas para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Cuando nuestra hermana nos invitó, ¿verdad?, para participar una vez más de esta bendición, ¿verdad?, de este programa, de esta plataforma, decía, Señor, pues ¿de qué voy a hablar? A veces nos metemos en una encrucijada porque decimos, Señor, pues ¿de qué quieres que hablemos, verdad? Pero Dios sigue hablando a su pueblo. Y la pregunta que puse en este tema es, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Verdad? Nosotros vemos que allá afuera al mundo no le interesa cómo agradar a Dios. A ellos viven a su manera, ellos hacen lo que quieren, pero nunca se detienen a preguntar, ¿le agradará la forma en que vivo a Dios? ¿Le agradará la forma en que yo actúo? ¿Le agradará la forma en que yo me introduzco entre los demás? Nunca nos detenemos a pensar por un momento qué es lo que Dios quiere de nosotros. Incluso nosotros mismos como hijos de Dios tampoco le preguntamos, Señor, ¿qué quieres de nosotros? Aunque nosotros ya sabemos lo que el Señor quiere de nosotros, lo que Él demanda de nosotros, pero a veces nos es más fácil amalgamarnos, unirnos al mundo antes que a las cosas que a Dios le agradan. Y el día de hoy quiero leer una parte de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8. Y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si nos damos cuenta en este pasaje, el profeta Miqueas hablaba de tres cosas que el Señor pide de nosotros. Una, que seamos justos, que amemos en misericordia es el segundo, y tercero, que nos humillemos delante del Señor. Y estudiando un poquito del profeta Miqueas, ¿verdad? Él es un profeta que le tocó vivir en el tiempo que el pueblo de Israel se dividió en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. La tribu de Judá pues era una de las más grandes, ¿verdad?, del pueblo. Entonces a él le tocó vivir toda la rebeldía, toda la indiferencia, toda la desobediencia del pueblo de Israel. Pero el Señor lo levantó a él para que le hiciera ver al pueblo todos los errores, todo lo que estaba haciendo, todo lo que no estaba agradando al Señor. Pero el pueblo no le interesaba. El pueblo por más de 500 años fue rebelde, fue desobediente, no quería sujetarse a la palabra del Señor. Y eso lo podemos ver desde un principio, ¿verdad? Cuando Moisés fue elegido para sacar al pueblo de Israel. Ellos pedían un libertador, ellos pedían ser libres, pero en el trayecto de la libertad siempre hubo peros y pretextos, siempre hubo señalamientos, siempre hubo acusaciones, porque Dios era malo, pero no, Dios no era malo, Dios lo quería llevar por el camino correcto, por el camino que no pudieran ellos lastimarse ni ser amedrentados, mas sin embargo el pueblo en su mayoría decidía hacer las cosas bajo su voluntad y no bajo la voluntad del Señor. Entonces, si nosotros nos metemos a estudiar al profeta Miqueas, él nos habla de todo lo que pasó el pueblo de Israel a causa de alejarse del Señor, a causa de vivir una religiosidad, a causa de ser desobediente. Y hoy en nuestros tiempos sigue siendo igual. El pueblo está dividido, el mundo está dividido en que si sirve a Dios a su manera o realmente sirve a Dios como tiene que ser. Incluso dentro de la iglesia, tristemente, esto lo podemos ver. Por eso el Señor nos manda a decir a través del profeta, busquen el Señor y practiquen lo que a mí me agrada. A mí me agrada que sean obedientes, a mí me agrada que busquen mi presencia, a mí me agrada que se humillen delante de mí. A mí me agrada que sean llenos de amor, llenos de misericordia, porque yo he sido un Dios de misericordia con ustedes. He sido un Dios benevolente, un Dios que aunque ustedes no han sabido adorarme, aunque ustedes no han sabido buscarme como yo lo anhelo, yo estoy con ustedes.
Incluso podemos irnos otra vez a donde el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando Moisés los dejó por un momento para ir a tener ese encuentro con el Señor. El pueblo decía, es que ¿qué le pasó a Moisés? ¿Por qué no regresa? Tal vez murió allá. Él ya no está con nosotros. Hagamos dioses porque ya no tenemos quien nos gobierne. Y empezaron a entrar en rebeldía a tal grado que tocaron el corazón de Aarón y lo hicieron que hiciera un becerro de oro. Entonces ahí nos damos cuenta cómo el pueblo siempre se ha rebelado ante el Señor. Aún viendo sus maravillas, aún conociendo el poder del Señor, se sigue revelando. Y eso pasa también en nuestra actualidad. A veces nosotros como hijos de Dios renegamos porque el Señor no nos contesta al instante. Renegamos porque decimos, es que hay injusticia en la iglesia. Bueno, si hay injusticia en la iglesia, pues tú vuélvete justo para que seamos ejemplo de los demás. Entonces, Dios hoy nos está hablando a nosotros como iglesia, a nosotros como pueblo. Porque si nosotros queremos ver las grandes maravillas del Señor, nosotros queremos ser usados por el Señor, nosotros queremos ver la gloria de Dios, necesitamos limpiarnos, necesitamos ser justos, necesitamos ser humildes de corazón, sencillos ante la presencia del Señor. Y fíjense, vamos a ver lo que dice también Miqueas, capítulo 6, versos 6 al 7. En esta mañana vamos a estar hablando un poquito más de Miqueas porque me enfoqué en ese libro y dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de mis millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Entonces, esas son preguntas que también van para nosotros. En ese tiempo el profeta les hablaba al pueblo, le decía al pueblo, es que ustedes se la llevan pecando, ustedes se la llevan haciendo lo malo, ustedes son injustos, son religiosos. Y la palabra religioso no es la forma de que yo sigo al Señor, religioso es la forma en que nosotros pensamos, la forma en que nosotros creemos estar haciendo las cosas correctamente. Eso es religión y Dios no quiere religiosos. Dios quiere seguidores y adoradores que en espíritu le alaben y le busquen a Él. La palabra dice, sed santos porque yo soy santo. El mismo Señor nos está diciendo, soy ejemplo para ustedes. Yo también pasé el proceso de ser humano. Yo también supe lo que era el desprecio. Yo también supe lo que era el hambre, el dolor, la necesidad, la escasez. Por lo tanto, yo soy ejemplo para ustedes. Si yo pude vencer al mundo, ustedes también lo pueden hacer. Por eso el profeta les decía, ustedes pecan y vienen ante el Señor y traen miles de holocaustos, traen aceite, hasta quieren ofrecer a sus primogénitos, pero ¿de qué sirve si vuelven a hacer lo malo delante del Señor? El Señor ya está hastiado de ese tipo de sacrificios. El Señor quiere que le adores en espíritu y en verdad, que tú misma te sacrifiques. ¿Y qué voy a sacrificar? Mi carne, mis deleites, los pensamientos de iniquidad, la injusticia que yo hago a veces con los demás. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que cae uno de nuestros hermanos y en lugar de extenderle la mano lo estamos juzgando, lo estamos criticando? Dios no vino a eso contra ti. Dios te perdonó tus pecados, ha perdonado tus debilidades, te ha dado las oportunidades de volverte a levantar. Entonces nosotros tenemos que practicar la justicia, tenemos que amar como Dios nos ama. Y por eso la palabra de Dios ahí en Miqueas nos dice, ¿cómo pues te vas a venir a presentar? Con tantos holocaustos, tal vez busques lo mejor, pero ¿de qué te sirve si sigues haciendo lo mismo? Vuelves a caer en lo mismo y Dios ya no quiere eso, Dios ya está hastiado de eso. Por eso el mismo libro de Miqueas le hablaba al pueblo fuertemente y le decía, ya no quiero que seas religioso, pero al mismo tiempo le estaba diciendo, va a venir uno, ¿sí? Más adelante va a venir uno que va a traer la libertad total al pueblo. Y estaba hablando del Mesías, que iba a entregar su vida para que hoy nosotros tuviéramos la oportunidad de ser salvos, de ser limpios, de pensar conforme al reino del Señor, no como al reino de las tinieblas. Vamos a ver qué dice también Miqueas, otra vez vamos a volverlo a leer, 6:8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. En la palabra del Señor tenemos muchas, miles de promesas, pero ¿cómo se van a cumplir si nosotros estamos vagando errante? Si nosotros estamos haciendo conforme a nuestra voluntad y no a la voluntad del Señor.
vuelvo otra vez al pueblo de Israel. Es una enseñanza tan grande cuando Moisés y Josué sacaron al pueblo, ¿verdad? Cuando van a la guerra, ¿verdad? Y el Señor les dice, vayan y destruyan toda la ciudad, no dejen nada, nada se traigan. Pero hubo uno de los líderes, ¿verdad? De las tribus que se trajo anatema. Acán fue desobediente y a causa de su desobediencia el pueblo pereció, el pueblo fue herido, ¿sí? Mas sin embargo el Señor le revela a Josué quién era el que había fallado. Y en estos tiempos el Señor sigue revelando a su pueblo que estamos fallando, que estamos cometiendo iniquidad, que no somos justos, que vivimos en un tiempo de inmoralidad. Y no porque practiquemos cosas equivocadas del sexo, sino una inmoralidad que permitimos que las cosas lleguen a nuestro hogar o a nuestra iglesia. Miren, el mundo está corrompido de la maldad, de los secuestros, de la avaricia del hombre, incluso de la venta sexual de niñas, ¿verdad? Y de tantas cosas. Y a veces nosotros nos volvemos como los ciegos. Lo veo, pero al mismo tiempo no lo veo. Y el Señor nos llamó a eso. El Señor nos llamó a clamar por este pueblo, por estas ciudades, por estas naciones. Por eso el Señor nos llamó a hacer luz. Una luz no se puede esconder debajo de una almohada, no se puede esconder debajo de un mueble, porque tarde o temprano va a salir un rayito y te van a voltear a ver y dicen, algo está ahí, algo que trae luz, y nosotros somos esa luz que tiene que cambiar las tinieblas de este mundo tan difícil, tan atroz, tan caótico. El mismo Señor nos dice y nos habla que nosotros tenemos que llevar esa sal, porque nosotros somos sal para darle un sabor a este mundo insípido. Por eso el profeta Miqueas decía, ya dejen de hacer lo malo delante de los ojos del Señor y vengan a Él con verdaderos sacrificios, sacrificios que agraden al Señor, sacrificios donde tú puedas ver la mano poderosa del Señor. Pero nosotros nos detenemos a hacer más bien la voluntad de mis pensamientos y no las del Señor. El Señor te dice, ve al enfermo, ve a la viuda, ve a los huérfanos, porque si lo haces con ellos, lo haces conmigo. Y nosotros somos indiferentes al dolor, indiferentes a las necesidades que se están viviendo. Y Dios ya no quiere eso de su pueblo. Él no nos llamó para hacer las cosas que a nosotros nos parece agradable. Él nos llamó a hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Primero, que Él sea sobre todas las cosas. Segundo, amar a nuestro prójimo. Y tercero, que Él sea sobre todo. Estos tres conjugan lo que el Señor anhela de nosotros. Que Él sea sobre todas las cosas. Y si Él es sobre todas las cosas, vamos a tener amor, vamos a tener misericordia, vamos a ser obedientes. Pero mientras pongamos a Dios en segundo término, todo nos va a ir mal. Todo va a ser caótico, todo va a ser oscuro, todos los problemas van a venir sobre nosotros. El Señor no nos prometió que no íbamos a tener aflicciones. Él dijo, van a tener aflicciones, van a tener problemas, van a ser perseguidos, van a pasar por escasez, van a pasar por desiertos, pero no se preocupen, yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar ahí para extenderles la mano. Pero a veces nosotros mismos cerramos la mano del Señor diciéndole, no te necesito. No, Señor, yo sé cómo estoy haciendo las cosas. Y Dios, como es un caballero, te deja hacer las cosas. Pero después viene lo malo, después viene la calamidad, y entonces sí, Señor, no me escuchas. Señor, te alejaste de mí. Señor, ¿por qué me pasa esto? No le preguntes por qué me pasa. ¿Cuál es el propósito, Señor? ¿En qué te fallé? Dime qué hice mal para yo corregirlo. Tenemos que aceptar que nosotros cometemos errores y le fallamos a Dios todos los días. Entonces, si nosotros volvemos a leer esa parte de la palabra de Dios que nos dice en Miqueas, yo te he declarado lo que es bueno. Y vamos a hablar de esos 3 puntos. El primero es, debes de practicar la justicia, amado hermano. Debes de practicar la justicia, porque si tú no lo haces, ya estás deshonrando al Señor. ¿Y qué es practicar la justicia? Es vivir en integridad, tratar a los demás como Dios te trata a ti. Dios no te trata con látigo, te trata con corrección, pero también te trata con amor, porque te ama. Entonces, ¿por qué yo voy a corregir con látigo a los demás? Yo tengo que extender una mano de amor sobre los demás como Dios lo ha hecho conmigo.
Allá afuera hay tanta gente que necesita del Señor. Y muchas de las veces, cuando tú te acercas y le dices, Dios tiene la solución al problema, mira, acércate a una iglesia, mira, ve a una célula, mira, ve a un estudio bíblico. Y a veces las personas te dicen, no, es que ahí está el fulanito hermano, está la fulanita hermana. Y para ser como ellos, mejor, mira, me quedo así como estoy. Prefiero vivir en el fango, en el problema, en la situación adversa, antes que ser como ellos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Qué estamos testificando? ¿Realmente estamos practicando la justicia? ¿Realmente la gente sabe que soy un verdadero hijo de Dios? ¿Realmente sabes que estás agradando al Señor? Nosotros a veces nos convertimos en sobornadores y no tenemos que hacer sobornos, no tenemos que favorecernos de nadie, no tenemos que opinar sobre qué está sucediendo en este hermano con una crítica. ¿Sí? Nosotros tenemos que vivir en justicia, agradando al Señor y haciendo la voluntad del Señor. Miren, vamos a ver qué dice Miqueas, capítulo 3, del 1 al 4. Dice, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. No concierne a vosotros saber lo que es justo. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolla su piel sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces ustedes clamaréis a Jehová y no responderé antes. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nosotros sabemos, nos convertimos en jueces. Vemos la necesidad y no extendemos la mano, más bien juzgamos y criticamos. Corrompemos el mandamiento del Señor cuando dice practiquen la justicia, amen el bien, odien el mal, ¿sí? Nosotros tenemos que influir en la gente de una manera positiva, de una manera correcta, de una manera que ellos sientan ese abrazo, ese amor, esa misericordia de parte del Señor. En este mundo hay tanta injusticia. Ahora ponte a pensar, amado hermano, amada hermana, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿Quién éramos antes nosotros? ¿Quién daba un centavo por nosotros? Nadie. Mas, sin embargo, el Señor volteó y te miró y te extendió la mano y no te juzgó. No te dijo, no, tú no eres merecedor de mi misericordia porque has hecho esto. Te has equivocado al andar. Tus pensamientos no son correctos. No, Él extendió su mano y te dijo, ven, sígueme, porque hay propósitos que cumplir con tu vida. Tú eres un instrumento para mí. Y si nos vamos a la palabra de Dios, ¿quién era Saulo de Tarso? Era un personaje que conociendo la palabra, no actuaba conforme a la palabra. Hacía conforme sus pensamientos, conforme lo que había en su corazón. ¿Y qué había en su corazón? Rencor, avaricia, odio, orgullo, vanagloria y con pensamientos arduos de asesinato. Y la palabra nos habla que él estuvo presente cuando mataron a Esteban. Pero tuvo que tener ese encuentro con el Señor para él entender y caer de esa cabalgadura, caer de ese orgullo, de esa altanería y reconocer para decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que reconozcamos que Él anhela de nosotros, que Él quiere de nuestra vida. Pero es más fácil hacernos a lo malo. Es más fácil hacer lo incorrecto que hacer lo recto delante del Señor. Dios odia todo este tipo de cosas. A Él no le gusta que nosotros seamos perversos. A Él le gusta que tengamos un corazón humilde, sencillo. La palabra de Dios dice que guardemos nuestro corazón. De toda cosa guardada, de toda cosa, guarda tu corazón, dice el Señor. Porque de Él mana la vida. Por eso en el libro de Santiago nos dice y nos habla sobre el poder de la lengua. Nosotros tenemos el poder para matar o para dar vida. Tenemos que tener cuidado en nuestros comentarios, tenemos que tener cuidado cómo hablamos delante de los demás. Si nosotros somos luz, si nosotros somos la sal de la tierra, tenemos que hablar como la luz y tenemos que hablar como la sal. La sal incluso se usa para sanar heridas.
Sí. En los tiempos antiguos la sal la usaban para dar el sabor a la comida, la usaban para diferentes remedios para la sanidad del cuerpo. Entonces, fíjense, nosotros tenemos ese poder de parte del Señor, que somos llamados y ungidos para llevar las buenas nuevas. Y al llevar las buenas nuevas vas a traer salvación, pero también sanidad para el enfermo de pecado, el enfermo del rencor, el enfermo del cuerpo. Entonces, pon en tu mente y en tu corazón que es necesario que ahora yo tengo que practicar la justicia, esa justicia que le agrada al Señor. Esa justicia que necesita ver la población donde tú vives, la colonia, tu entorno, que tú eres un verdadero hijo de Dios. El Señor nos llama a practicar la justicia en todas las áreas públicas y aún en las privadas. ¿Por qué en las privadas? Porque a veces dentro de tu hogar no practicas la justicia. En el templo, en la célula, en las jornadas de oración o sociales de la iglesia, practicas la justicia, pero a veces dentro de tu casa no la practicas. Y Dios quiere que seas ejemplo desde tu casa para que realmente lo seas allá afuera. Nosotros tenemos que practicar la justicia con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestras nueras, con el que llegue a nuestra casa. Nosotros tenemos que practicar la justicia, porque si nosotros no la practicamos, entonces difícilmente vamos a alcanzar la benevolencia del Señor. Tenemos que ser justos, hermanos. El segundo punto dice es amar la misericordia. Nosotros tenemos que tener misericordia. Amar la misericordia es tener en nuestro corazón ese amor que un día antes se nos proporcionó a nosotros. El amor genuino del Señor, el amor que cambia todas las cosas, el amor que todo lo sufre, que todo lo soporta. La misericordia es tener compasión de los demás, es mostrar ese amor verdadero, aunque no lo merezcan, nosotros tenemos que mostrarlo. ¿Acaso tú y yo merecíamos el amor del Señor? No, nosotros no merecíamos el amor del Señor. Y fíjense lo que dice Efesios 4:32. Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Entonces, la palabra nos dice, sean misericordiosos, no juzguen, no critiquen, no se vanagloreen de que ustedes son santos y los demás no. El Señor nos hace entender y ver que de dónde nos sacó Él para ponernos en un lugar de honra, un lugar que ni siquiera merecíamos, un lugar que ni siquiera era digno de que nosotros pudiéramos poner nuestra planta del pie. Mas, sin embargo, Él nos sostiene en la roca. Nuestros pies están en la roca y la roca es nuestro Señor Jesucristo. No llenes tu corazón de odio, no llenes tu corazón de rencor, no llenes tu corazón de ira. Más bien llénalo de perdón y de amor. ¿Cuántas veces nos han dañado? ¿Cuántas veces nos han lastimado? ¿Cuántas veces nos han levantado falso testimonio? La palabra de Dios, fíjate, todavía en Deuteronomio nos dice, mía es la venganza. Deuteronomio 32 dice, mía es la venganza, la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura. ¿Qué nos está enseñando? Que con tu misericordia tú no vas a ejecutar venganza. Aunque te hayan hecho lo peor, aunque tú digas, me mataron con esto, Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Y cómo vas a pagar un mal con un bien? Actuando en misericordia. Eso es lo que el Señor quiere, misericordia, que seamos justos como Él lo fue. Fíjense, qué tan grande es el ejemplo que Dios puso para nosotros, que Él, siendo el Rey de Gloria, dice, no escatimó para entregar a su Hijo, siendo Él mismo, dejando todo allá en el cielo, donde lo adoraban, lo exaltaban, donde no tenía necesidad de venir a sufrir. Él dijo, yo voy y doy todo por la humanidad, porque yo quiero que aprendan de mí, que soy manso de corazón. Son enseñanzas para nosotros como iglesia. El Señor nos está exhortando a ser diferentes, a ser mejores, a ser agradables delante de Él.
Para nosotros amar la misericordia, necesitamos siempre tener el recordatorio de que Dios, antes que todo, nos amó a nosotros primero. Él nos amó a nosotros. Y tenemos la gran oportunidad de tenerle como Padre, de tenerlo como nuestro creador, nuestro hacedor, nuestro médico. Pero de entre todo lo más bonito, que es papá, el que nos ama, el que nos busca, el que quiere esa transformación de corazón, porque Él viene pronto y Él viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, una iglesia que predique su nombre, una iglesia que le exalte, que le adore. Eso es lo que viene a buscar el Señor. Por eso la pregunta es, ¿qué quiere Dios de mí? Que viva en santidad, que le busque de corazón, que le predique como tal lo dice su palabra, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Pero ¿qué estoy haciendo yo con lo que el Señor me entregó? ¿Qué estoy haciendo yo para agradar al Señor? Y esa es una pregunta personal para mí, como es una pregunta personal para ti. Ya no vivamos conforme al mundo, vivamos conforme a las ordenanzas y enseñanzas de la palabra del Señor. Si el Señor te dice, tienes que ser santo, tienes que ser santo. Y santo es alejarte de la maldad, de la iniquidad, de las cosas que corrompen tu vida. Tú eres una mujer sabia que debes de saber edificar tu casa. Tú debes ser un varón honesto, humilde delante de la presencia de Dios, porque no eres nada más el varón, eres el sacerdote de la casa. Que los demás vean que la gloria de Dios se refleja a través de tus actos, de tus hechos, porque eres justo, porque eres misericordioso. Eso anhela Dios de nosotros, eso quiere el Señor de nosotros. Otro de los puntos que nos habla en el verso que leímos de Miqueas es que dice que nosotros debemos ser humildes, sencillos delante del Señor, pero también delante de los hombres. El Señor no nos llamó para ser estrellas, el Señor no nos llamó para llenar plataformas y creamos que por nosotros las cosas suceden. No, Él nos llamó para que proclamáramos la salvación, para que hiciéramos discípulos, pero sobre todo para que reflejáramos su gloria. Para eso nos llamó el Señor, para ser conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Cuando nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento, cuando nosotros aceptamos realmente el sacrificio del Señor en nuestra vida, no va a haber cabida para el orgullo, no va a haber cabida para la vanagloria, no va a haber cabida para la crítica, no va a haber cabida para que nos convirtamos en jueces, solamente va a haber cabida para el amor, la misericordia y la justicia que Dios clama de mí. ¿Cuántos de nosotros le hemos fallado a Dios? Todos les hemos fallado a Dios, todos. No hay ni uno que no le haya fallado, porque la palabra de Dios dice que no hay nadie perfecto, solamente Él, el creador del cielo y de la tierra. Mas, sin embargo, nos está llamando a la perfección, nos está llamando a que salgamos de la iniquidad, nos está llamando a que salgamos de lo injusto para ser justo. Miren, Miqueas 4:5 dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de sus dioses, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Tú no hiciste un compromiso con la iglesia, tú no hiciste un compromiso con el pastor, tú no hiciste un compromiso con el líder, tú hiciste un compromiso con el Señor. Tú te comprometiste con Él. Tú te comprometiste, para servirle. Y al servirle es que vas a ser obediente a lo que Él te está llamando. El Señor te dijo que no mintieras, el Señor te dijo que no robaras, el Señor te dijo que no desearas lo del prójimo, el Señor te dijo que no te hicieras dioses ajenos. Y a veces nos asustamos porque dice, no, yo solamente tengo al Señor Jesucristo, pero has tomado otros dioses. El Dios de la mentira, el Dios de la injusticia, el Dios del miedo. Tienes más seguridad a tu trabajo porque te va a traer economía. No, el Señor es quien te da el trabajo, el Señor es el que te suple las necesidades, Él es el que te sustenta. Y de eso podemos ver grandes milagros, grandes misericordias de parte del Señor. Yo lo digo por mí, porque a veces en casa la semana se va blanca porque hay que pagar luz, hay que pagar internet, hay que pagar cosas que se suscitan dentro del gobierno, impuestos. Y dicen, ¿y ahora qué vamos a comer? Si yo antes se los comentaba, yo les decía a mis hijos, hoy va a ser semana de pobre, lo que haya. Y parece que se
diríamos nosotros, se hace como algo sorprendente, pero más que sorprendente, es maravilloso. Es cuando mejor comemos, porque el Señor está al pendiente de sus hijos. Cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros hacemos su voluntad, Él no nos deja de su mano. Siempre está al pendiente de nosotros. Siempre está ahí para escucharnos. Pero sigue diciendo el Señor, hijo mío, vuélvete a las sendas antiguas. Vuélvete a mis caminos porque yo te necesito. ¿Qué trabajo le vamos a presentar al Señor? ¿O seremos como aquellos que le dieron sus talentos, que uno lo escondió porque tenía miedo? Mas los otros dos, dice, lo multiplicaron. Y cuando vino el Señor, al que le tuvo miedo a hacer el trabajo que el Dios le había encomendado, ¿qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente. ¿Sabías que yo recojo donde no siembro? ¿Y tú qué hiciste? Huiste antes mejor que enfrentar. Nosotros tenemos que enfrentar las críticas. Nosotros tenemos que enfrentar problemas. Nosotros tenemos que enfrentar desprecios. Pero ahí nosotros mostraremos la gloria de Dios. Porque vamos a ser justos, amorosos, misericordiosos y humildes. Porque el que todo lo ve está viendo nuestro actuar. Esta palabra es dura, hermano. Es una palabra que yo sé que proviene de la boca de Jehová, que nos está llamando a la santidad, que nos está llamando a ver su gloria, pero no de la manera que nosotros queremos, sino a la manera de Él, a la manera que Él quiere trabajar con nosotros. Miqueas fue un profeta que trabajó casi a la par con Isaías. E Isaías sabemos que también fue un profeta del Señor que hablaba la palabra duramente, pero no porque él la ponía en su boca, sino porque el Espíritu del Señor la ponía a él reclamándole al pueblo su rebeldía. En el libro de Miqueas podemos ver todo esto, donde el Señor le decía a Miqueas, háblale al pueblo y dile que se están comportando equivocadamente, que se están yendo por los dioses ajenos, porque se están volviendo religiosos y yo no quiero religiosos, yo quiero seguidores que sepan adorarme en espíritu y en verdad, porque de qué les sirve tanto sacrificio si al final del día vuelven a hacer lo mismo. Por eso el Señor dijo, yo voy y me entrego. Yo entrego mi alma, mi cuerpo y todo mi ser para que la persona que me acepte a través del sacrificio sea una persona diferente, sea una persona que camine bajo mi voluntad. Y aunque va a haber momentos de flaquez, aunque va a haber momentos donde se va a tropezar, pero si Él se vuelve a mí en humildad y sencillez de corazón, yo lo voy a volver a levantar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos arrepintamos de nuestra forma de pensar, de nuestra mala manera de vivir. Yo no sé a quién le está llegando la palabra, pero a mí me sigue llamando la palabra, me sigue llegando, sigue limpiando mi corazón, porque si algo yo le digo al Señor, limpia mi corazón, limpia de toda maldad, de toda iniquidad, de toda arrogancia, de todo aquello que hace que igual de que estés tú, pues está ocupando algo que está hueco, que está vacío. Empieza a practicar las cosas que Dios te manda. Él quiere que practiques la justicia. Él quiere que practiques el amor y la misericordia. Él quiere que practiques la humildad y la sencillez. No nos fijemos en cómo anda otro. No nos fijemos cómo es relevante otro. Tal vez, miren, el Señor nos dice, practique la justicia aún públicamente, pero también privadamente. A veces nosotros podemos ver en plataformas o predicadores que hablan la palabra y nos emocionamos porque la palabra es que esto quería escuchar. Mira, no te vayas por eso. Tú, si te metes a la palabra te va a hablar. Te va a hablar conforme está tu corazón y la necesidad que tienes. Por eso en San Juan 5:39 dice, escudriñen la palabra, escudriñenla porque en ella tenéis la vida eterna. En ella vas a encontrar los testimonios míos, dice el Señor, testimonios que te van a ayudar a crecer y a salir adelante. Por eso tienes que escudriñarla, no nada más leerla. No nomás presentar 20 capítulos, pero de esos 20 capítulos, ¿qué entendiste? ¿Qué habló Dios a tu vida? No, vale más que leas un solo texto, pero que ese texto, el Señor, háblame a través de ese texto.
Hoy el Señor nos está hablando a través de Miqueas 6:8. Hoy te está diciendo, hijo mío, vuélvete a mí. Hijo mío, haz mi voluntad, y mi voluntad es que seas misericordioso, que seas justo y que seas humilde de corazón, porque yo voy pronto y yo te voy a pedir cuentas. Así que también esto también va para nuestros amigos. Si tú estás dudando entrar al camino del Señor porque está el fulanito, está el sutanito, no, que eso no te detenga. Que eso no te detenga, porque entonces tus pasos irán directamente al infierno. Ahí donde no hay gozo, sino puro tortura y dolor. Donde habrá llanto y dolor perpetuamente, eternamente. Más bien di, yo voy a ir porque yo quiero conocer al Señor, porque yo necesito del Señor, porque yo necesito un cambio en mi vida, yo necesito buscar a Dios. Ya no te dejes llevar por las corrientes del mundo, porque esas solamente te van a llevar a muerte. Pero cuando tú entras a los ríos del Señor, ellos te van a llevar a la vida, a la seguridad, a la transformación y a una vida mejor. Por eso hoy el Señor le habla a su pueblo, hoy el Señor le habla a su iglesia. Ya, deja tu forma de actuar que no me agrada. Ya deja de hacer lo malo delante de mí y vuélvete a mí con corazón humilde. Ya no seas religioso. Ya no mires los defectos de los demás, más bien escudriñate tú mismo y pregúntate cómo estoy yo delante de Dios. ¿Estoy agradando yo al Señor? ¿Estoy haciendo la voluntad del Señor? Eso es lo que el Señor quiere de nosotros como iglesia. Que nos paremos otra vez en las sendas antiguas. Y pararnos en las sendas antiguas es buscarlo a Él, en totalidad, a Él, en entrega total, en búsqueda de su palabra, en entregarnos en sacrificios, sacrificios santos y agradables al Señor. No para que los demás se den cuenta que yo sí oro, que yo sí ayuno, que yo sí leo la palabra. Todo lo que hagamos en secreto al Señor, Él lo va a reflejar en público. Y la gente que te mire va a decir, yo quiero lo que tiene esa mujer. Yo quiero lo que tiene ese hombre. ¿Y qué tienen? Pues tienen gozo, tienen paz. En ellos se refleja algo diferente, que si nosotros nos acercamos a ellos, hay un abrazo de amor, una palabra de consuelo. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Eso es lo que anhela el Señor de nosotros, que practiquemos su palabra tal como es, ni quitarle ni añadirle, solamente hacerlo. Cuando nosotros aprendamos a hacer la voluntad de Dios, entonces vamos a ver todavía cosas más sobrenaturales, porque el Señor mismo le dijo a los apóstoles, cosas mayores harán ustedes. Si ellos vieron resucitar muertos, si ellos vieron sanar leprosos, si ellos vieron cómo el Señor libertaba a los cautivos de los demonios. Y le dijo, no se maravillen, cosas mayores harán ustedes. Ahí es donde entra la palabra. Cuando nosotros hagamos la voluntad del Señor y hagamos estas tres cosas que Él nos está pidiendo, entonces vamos a ver esas cosas mayores. Cosas extremadamente sobrenaturales, que nos vamos a quedar sorprendidos, pero vamos a alabar al Señor por su grandeza y su misericordia. Ahora, yo te voy a hacer preguntas. ¿Cuál es la motivación de tu vida cristiana? ¿Qué te motiva realmente a seguir al Señor? ¿Qué te motiva a ser una hija o un hijo de Dios? ¿Cuál es la motivación para asistir a tu iglesia? ¿Qué te motiva a ir a adorar al Señor? ¿Qué te motiva a ir a exaltar al Señor? ¿Cuál es la motivación de tus interacciones con las demás personas, sean familia, vecinos, padres o amigos, incluso los pobres, los que están en condición de calle? ¿Qué te motiva? Para mí, por ejemplo, ¿cuál es la motivación de mi vida cristiana? Mi motivación debe de ser agradar al Señor. Ser delante de Él lo que Él anhela de mí, una hija obediente, una hija sabia, una hija prudente, una hija que sepa hacer lo bueno delante de Él. La segunda pregunta es, ¿qué me motiva para asistir a la iglesia o al templo? Me motiva no a ir a escuchar la palabra nomás, no ir a encontrarme con mis hermanos y saludarlos, me motiva a ir a adorarlo, ir a exaltarlo, porque Él se lo merece, porque aun cuando todo va mal en mí, o en mi casa, o en la situación que esté, yo tengo que ir a adorar al Señor por lo que Él es
no por lo que puede hacer en mí. Por eso el Señor dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No que nos estemos quejando, sino que le adoremos. Y lo otro es, ¿cuál es la motivación de tus interacciones? Predicarles la palabra. Decirles que hay un Dios que puede transformar su vida, un Dios que puede sanar su dolor, su enfermedad, puede quitar su pecado. Yo me contesté esas preguntas. Ahora las preguntas también son para ti. ¿Qué te motiva? ¿Qué te hace moverte bajo la dirección del Señor? Son preguntas que deben de estar en lo profundo de nuestro corazón y que todos los días deben de estar recalcadas en nuestra mente. Si yo soy motivada de alguna manera a hacer esto, contestando esto, quiere decir que ya estoy empezando a practicar la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Pero también la humildad y la sencillez para aceptar que me he equivocado, para aceptar que necesito del Señor para ser diferente, para aceptar que yo necesito un cambio, una transformación de mente y de corazón, para aceptar que le he fallado al Señor, para aceptar que necesito de Él y que aunque no merezca su misericordia, yo necesito que Dios tenga misericordia de mí. Por eso el profeta Miqueas no se cansaba de decirle al pueblo, no se cansaba de decirle, es que si ustedes no lo hacen conforme dice la palabra, conforme lo manda Jehová de los ejércitos, ustedes van a morir en las manos de los babilonios, van a morir en las manos de todos los reinos que vengan contra ustedes, porque si ustedes no se sujetan, van a ser destruidos. Así que esta es la invitación para ahora, hermano y hermana y amigo que nos escucha. Acércate al Señor, busca del Señor realmente con toda tu mente y con todo tu corazón, para que tus días y tiempos de refrigerio vengan pronto, porque el Señor está a la vuelta y Él viene por su iglesia, una iglesia limpia, de su nombre y adoradora. A veces nosotros decimos, es que aquí estamos practicando para cuando vayamos al cielo, pero ¿realmente vamos a ir al cielo? ¿Realmente estamos practicando lo que el Señor nos pide? ¿Realmente le estamos adorando como Él se lo merece? Póngase a pensar, amado hermano, amada hermana. ¿Qué Dios me está tratando de decir hoy? Fácil, vuélvete a mí y actúa con justicia, con misericordia y humildad. Es dura la palabra. Y el mismo apóstol le dijo al Señor, Señor, es dura tu palabra, todos están yendo. Casi le decía, habla de una manera diferente. Habla de una manera que no lo lastimes, pero la palabra no lastima, la palabra corrige. Por eso el Señor le dice, si tú también, vete, nadie te tiene aquí. Entonces, esta es palabra para nosotros. El Señor hoy nos está corrigiendo como iglesia. Hoy nos está llamando a la reprensión. Hoy nos está llamando al cambio, porque Él viene pronto. Y nosotros, si realmente nos queremos ir con Él, tenemos que practicar lo que dice su palabra. Por eso Josué le decía que atara ese libro de la ley a su corazón y que meditara de día y de noche en él. Porque cuando esto lo hiciera, entonces le dijo, mira, prosperará tu camino y todo te va a salir bien. Así que estamos llamados a ser diferentes, a ser realmente los hijos de Dios que Él anhela. Esta es la palabra, amada hermana, que el Señor me dio. Es una palabra dura, pero es necesaria para que el pueblo sea corregido. Y entre ellos, yo la primera. No es fácil porque duele, pero mientras te duele, hay esperanza. Cuando ya se cauteriza y no sientes dolor, entonces ya estamos perdidos. Pero la palabra sigue teniendo poder para transformar el corazón tanto del ser humano que está fuera del camino como para el Hijo de Dios que va en la senda. Esa es la palabra que el Señor me dio. Espero que sea edificante, que nos enseñe y nos exhorte conforme a la voluntad eterna del Señor.